Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a empezar una nueva sección en nuestro canal donde vamos a estar automatizando desde cero, literalmente desde cero, distintos tipos de servicios o distintos tipos de organizaciones. Vamos a partir automatizando un taller mecánico con las herramientas de Power Platform. Entonces, lo que vamos a hacer, como les comenté, es que desde cero, literalmente sin haber desarrollado nada, vamos a llegar al final de nuestra serie de videos con un proyecto que ya puede ser implementado en alguna organización que tenga un taller mecánico o una organización que sea su servicio core, sea un taller mecánico. Entonces, acá yo tengo un Canvas donde voy a explicar, acá lo podemos ver, vamos a tener como un borrador de qué es lo que yo voy a esperar hacer y aquí vamos a tener un detalle de cada módulo, vamos a tener un detalle y también vamos a tener nuestra base de datos propuesta. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el contexto de nuestro sistema. Esto es un contexto ficticio, pero es un contexto muy similar a la realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque yo en el pasado he trabajado con talleres mecánicos y por ende conozco un poco las necesidades. Me refiero a que he desarrollado aplicaciones para talleres mecánicos, entonces yo conozco un poco las necesidades y los módulos que normalmente piden y cuáles son las necesidades específicas que necesitan estas empresas automatizar y digitalizar. Entonces, el contexto general es que este sistema va a estar centrado en la gestión de órdenes de trabajo. ¿Qué es una orden de trabajo? Una orden de trabajo es un documento oficial que va a respaldar una mantención, una reparación de X objeto, maquinaria o vehículo. Bien, cada mantención, cada reparación va a estar en base a una orden de trabajo. Este es el sistema que se utiliza para las mineras o para los talleres mecánicos medianos, etcétera. Entonces, todos nuestros movimientos y todos los inventarios movidos por la orden de trabajo va a ser asociado a esa orden de trabajo que ya lo vamos a ir viendo al paso del proyecto. Cada OT representa un trabajo, una reparación o un procedimiento importante realizado por el taller mecánico para un cliente. Entonces también esto es importante. Esa OT va a ser el respaldo oficial para el cliente para decirle, oye, esto fue todo lo que nosotros le hicimos y por esto es que nosotros estamos cobrando este monto. ¿Bien? Por ejemplo, un mantenimiento de un motor, un cambio de componentes, reparación de un CAEX, que eso ya es una reparación mayor, o una intervención técnica mayor hacia una camioneta, un furgón, qué sé yo. La idea de esto es que lo vayamos definiendo o lo vayamos acomodando a la situación de ustedes. Entonces el objetivo principal de este sistema es permitir controlar lo estimado versus lo real. Entonces aquí es una de las cosas que yo fui identificando al trabajar con varios talleres mecánicos. Es la siguiente problemática y la mayor problemática que estaban teniendo era la siguiente. Cuando se tenía que llevar o se tenía que iniciar un mantenimiento, una reparación o una intervención técnica, primero que todo no había un control de qué cosas se estaban haciendo y asociarlas a la OT. Entonces ese descontrol lo que hacía era disparar los costos, disparar las horas hombres y por ende disminuía la ganancia por trabajos realizados. Me explico. Por ejemplo, cuando se realizaba un mantenimiento a un CAEX, esa OT tenía un costo estimado de 40 millones de pesos, por ejemplo, o 45.000 dólares. Pero al finalizar el proyecto que duraba, no sé, 2 meses, 3 meses, se llegaba a la conclusión de que de esos
40 millones de pesos, al final se gastaron 65 millones y lo que se le cobró al cliente fueron 60. Por ende, la empresa estaba perdiendo plata por no llevar un control ni tampoco poder tener información al día de cómo es que se iba llevando el proceso día tras día, semana tras semana. ¿Por qué? Porque no había un sistema ni algún proceso digitalizado para llevar esto. Todos lo llevaban en papel, lo llevaban en Excel o lo llevaban solamente en la mente. Lo mismo pasaba con las horas hombres. El proyecto se estimaba que iban a consumirse, no sé, 8.000 horas hombre. ¿Qué una hora hombre? Es una hora trabajada hacia la orden de trabajo. Entonces pasaba lo mismo. Eh, Se estimaba que se iba a utilizar 8.000 horas, pero al final se utilizaban se invertían 12.000 horas. ¿Qué pasaba? Lo mismo. Cada hora hombre tiene un costo. ¿Por qué? Porque se le paga al final de mes se le paga un sueldo a ese trabajador. Entonces, de esas 8.000 horas estimadas, al final se usaban 12.000 y pasaba lo mismo. No estaba ganando plata la empresa, sino que estaba perdiendo porque no tenían un control de esas dos KPIs importantes. Costo estimado de la OT, costo actual. Sumando todos los movimientos y los costos que se van a asociar a esa OT. Y lo mismo con las horas hombre actual, hora hombre estimada y hora hombre actual. Bien. Entonces, como lo planteo ahí, el objetivo principal de este sistema es permitir controlar lo estimado versus lo real, tanto en costos de horas hombre, tanto en costos y en horas hombre. En muchos talleres mecánicos, uno de los principales problemas es que los costos reales y las horas trabajadas pueden aumentar sin control, generando desviaciones importantes respecto al presupuesto inicialmente. Idealmente nosotros no queríamos que hayan desviaciones, pero realmente en la realidad sí hay mucha desviación, porque no hay control. Es por esto que el sistema permitirá registrar costos asociados a trabajadores, inventario, actividades realizadas dentro de la OT, entregando una trazabilidad y control sobre el avance real del trabajo. Ese es un poco el objetivo. Que cuando sale un nuevo trabajo, sale una nueva mantención, una nueva reparación, nosotros, todo lo que se haga en la OT va a ser registrado en nuestro sistema y ese registro va a verse reflejado en los costos. Bien. Esto nosotros lo vamos a resolver con las herramientas de Power Platform, porque recuerden que las herramientas de Power Platform nosotros desarrollamos soluciones organizacionales. Es decir, nosotros vamos a desarrollar un sistema compuesto con una Power Apps, con varios flujos de Power Automate, con una base de datos en SharePoint, probablemente con un reporte en Power BI, con un agente de Copilot. Lo vamos a desarrollar en la organización de la empresa del taller mecánico y todos los trabajadores que tengan un correo asociado a esa organización van a poder manipular, ingresar datos y utilizar las aplicaciones. Bien. En este caso nosotros vamos a utilizar SharePoint como base de datos y no vamos a utilizar ningún conector premium. Eso significa que ustedes pueden replicar esta solución solamente teniendo una cuenta con un licenciamiento de Microsoft 365 Empresa Básico, que cuesta $6 sin IVA, considerando con IVA $7.2. O sea, con 7.000 pesos, 6.500 pesos, nosotros podemos ya proponer una solución a un taller mecánico. Considerando que vamos a utilizar SharePoint como base de datos, el taller mecánico tiene que ser un taller mecánico pequeño o mediano. Si nosotros queremos trabajar con un taller mecánico a nivel minera, por ejemplo, o un taller mecánico que tiene cientos de movimientos o miles de movimientos al día, probablemente SharePoint no sea la opción. Y tendremos que hacer el mismo solución, pero conectarlos a una base de Postgres, una base de SQL, etc. Pero el desarrollo va a ser el mismo.
En este caso lo vamos a hacer con SharePoint porque es nuestro primer proyecto grabado, mejor dicho, y porque es gratis y es la mejor forma de cómo partir desarrollando nuestras soluciones. Probablemente en siguientes videos vamos a resolver otro proyecto, como por ejemplo una empresa que le corta el pelo, una veterinaria, no una veterinaria, puede ser una veterinaria también, pero hoy día estuve pensando y puede ser, por ejemplo, una peluquería canina que limpia los perritos, los baña, les corta el pelo, les corta las uñas, le hace algún diseño, a veces les pinta un poquito el pelo, les pone sus cositas, entonces lo mismo de siempre. Probablemente esas personas no tienen un sistema digitalizado y por ende están perdiendo plata o están perdiendo mucho tiempo al final del día en cerrar la caja, no sé. Entonces, podemos seguir automatizando cosas, pero el primer proyecto que vamos a hacer, que es súper interesante, es que vamos a digitalizar un taller mecánico con SharePoint como base de datos, con Power Apps como front-end, Power Automate para las automatizaciones y aún no lo tengo 100% seguro, pero probablemente saquemos un reporte en Power BI para ver la visualización de los datos. Bien. La idea de esta serie es que hagamos videos de 1 hora, 1 hora y media máximo, donde vayamos viendo paso por paso la creación desde las listas de SharePoint, del desarrollo del código en Power Apps, del desarrollo de los Power Automate, de los flujos de Power Automate. Y también lo importante es que ustedes vayan viendo cómo yo voy pensando, cómo yo voy equivocándome. Y también vamos a, si es que es necesario, vamos a ocupar las herramientas de IA, como por ejemplo ChatGPT, como por ejemplo Meta, como por ejemplo Claude, si es que nos da la posibilidad. Y vamos a empezar, yo les voy a mostrar cómo yo voy debugueando y cómo voy resolucionando los errores que me va dando mediante el proceso de desarrollo. Bien, entonces, teniendo ese contexto, vamos a pasar un poco a qué es lo que yo espero desarrollar. Esto es una visualización, un borrador. Es lo que yo espero desarrollar a final del proyecto. Entonces, como ustedes lo pueden ver, vamos a tener nuestra pantalla principal. Todo se va a mover en base a una OT, a una orden de trabajo. Entonces, como ustedes lo pueden ver acá, tenemos una orden de trabajo con el código OT9012 que está asociada al cliente constructor Andina. Ese constructor Andina está asociado en el área de mecánica. Esa OT está en estado de evaluación. ¿Cuándo fue recibido? El 2024. ¿Cuál es el precio estimado o el costo estimado de esa OT? 35 millones y actualmente vamos en 25 millones. ¿Cuántas son las horas hombres proyectadas? Esas 366 son muy pocas. Yo probablemente un proyecto de esa cantidad de costos sea de mínimo 4.000 o 6.000 horas hombres. Y vamos en 271. Entonces, ya con esta visualización, el gerente o el jefe de turno ya va a tener una visualización mucho más clara de cómo es lo que nosotros estimamos, cómo vamos. Y en el caso de que vayamos mal, tomar acción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vamos tan cortos de horas? ¿Por qué vamos con tantos costos? Y no necesariamente para mal, sino que probablemente hay alguna razón de por qué los costos están tan altos. Lo importante es que haya conocimiento, una big picture, una imagen general de qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que cuando finalice el proyecto esté clarito desde el inicio que hubo una desviación. ¿Por qué? Porque compramos un repuesto y ese repuesto nos salió malo y tuvimos que comprarlo de nuevo, o el repuesto que compramos no era el que se pedía y tuvimos que comprar uno que era el doble de caro, y por ende nosotros sabemos que esa OT se desvió con un costo superior por eso. El problema
viene cuando hay una desviación y no se saben las razones. No se sabe cuándo pasó eso, no se sabe qué trabajador fue el responsable, etcétera. Bien. Entonces, nosotros claramente vamos a poder crear órdenes de trabajo y aquí vamos a tener un menú lateral a la derecha que va a estar 100% relacionado con la OT. O sea, si yo selecciono la OT 9012 y quiero editar la OT, simplemente yo le hago clic acá y me va a llevar a editar mi orden de trabajo. Si yo quiero controlar la asistencia, que ya voy a explicar qué se trata este módulo, yo simplemente selecciono la OT 8845 y controlo la asistencia. Y lo interesante de esto es que yo, al seleccionar mi orden de trabajo y seleccionar qué es lo que yo quiero hacer con esa OT, va a quedar directamente relacionado la OT y ya voy a poder relacionar todos los movimientos, todos los flujos de inventario, todo el control de asistencia a la OT. Y eso va a ser lo que va a aumentar las horas hombre. O va, aquí creo que hay un lapicero. Va a aumentar las horas hombre. O va a aumentar, déjenme ponerla acá. O va a aumentar el precio actual. Todos los movimientos que nosotros vayamos, si sacamos inventario, ese inventario se va a ver reflejado acá. Si sacamos control de asistencia, que ya les voy a explicar qué es, ese movimiento se va a ver acá. Bien, podemos eliminar una T y en el menú de la izquierda vamos a tener acceso a los maestros de nuestro sistema, como por ejemplo el maestro de producto. ¿Qué es el maestro? Vamos a tener una lista con todos los productos de nuestro sistema, donde vamos a poder agregar nuevos productos, vamos a poder editar productos, vamos a poder hacerle todas las manipulaciones que nosotros queramos. Lo mismo con clientes y lo mismo con trabajadores. Ahora, y este menú de acá es el que nos va a llevar a esta visualización que estamos viendo. Pero lo único que nos falta por mostrar es el uso de vehículo. Y aquí puse esto como yapa. Acá en Chile se dice yapa, es como algo extra. Para mostrarles algo que también les puede servir para utilizar las aprobaciones. Entonces, ¿de qué se trata este módulo? Que también lo voy a explicar más adelante. Es que este módulo no va a estar asociado a las OT. Bien, puede estar asociado a la OT, pero yo lo saqué de las OT, porque normalmente las empresas lo sacan de la OT. No necesariamente registrar el uso de vehículo por OT, pero registrar el uso de vehículo de forma general. Bien, entonces este módulo, en términos simples, ya les voy a explicar un poco más como a detalle. Este módulo lo que va a hacer es registrar qué persona está utilizando qué vehículo de la organización. Y hay algunos vehículos que necesitan ser aprobados por el superior o el encargado del vehículo y pueden ser aprobados o pueden ser rechazados, y ahí vamos a ver como un board, como una visualización de camionetas disponibles, camionetas aprobadas, camionetas en uso, camionetas rechazadas, camionetas. Bueno, las rechazadas no van a devolverse al estado de disponible, las aprobadas van a estar bloqueadas porque están en uso. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener un control de todas las personas, de los trabajadores que están usando las camionetas, cuánto tiempo la usó, por ejemplo. Si una camioneta se daña, ok, yo puedo saber la camioneta cuándo se dañó y puedo saber el historial de la semana anterior. ¿Quiénes fueron todas las personas que lo usaron? Y puedo empezar a preguntar, oye, ¿por qué se rompió el motor? ¿Dónde anduviste? No necesariamente esas preguntas, pero puedo empezar a tener información para yo como gerente, yo como encargado, como supervisor, puedo tener información para yo poder hacer preguntas y poder saber. Voy de nuevo, el problema más grande es que si la camioneta se daña, yo no sé quién la usó ayer, quién la usó 2 semanas antes, quién la usó 3 semanas antes. O por ejemplo, si hay una camioneta que se daña muchas veces y justamente el mismo trabajador es el que la estaba usando, probablemente yo voy a tener que preguntarle al trabajador, oye, ¿por dónde te estás moviendo? ¿Estás usando las buenas prácticas que te recomendamos para que la camioneta no se sobrecaliente? ¿Cuánto es el trayecto que estás haciendo? Y de nuevo, voy a lo mismo. No necesariamente para mal. Por ejemplo, ese trabajador
está asignado para andar y ir a visitar clientes a muy lejano y a muy con caminos muy malos. Entonces, eso probablemente sea la razón de por qué el vehículo se está echando a perder más. Porque no es lo mismo andar un vehículo en la misma ciudad que ir a los cerros, ir a las mineras, ir a los talleres mecánicos que normalmente no están dentro de la ciudad, sino que están fuera de la ciudad y normalmente no están pavimentados. Entonces, eso. Aquí lo importante es guardar todos esos datos para que en el día de mañana los gerentes, los supervisores tengan una tengan la información guardada para poder hacer preguntas y tomar decisiones. Bien, y son los módulos que nosotros vamos a trabajar. Créanme que va a ser harto desarrollo, harto código, hartas tablas de SharePoint, hartas relaciones que vamos a estar usando y vamos a estar trabajando con esos módulos que son los más necesitados. Bien, ahora, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando les pasen algún desarrollo de este estilo? Oye, mi tío, mi compañero o en algún proyecto salió que necesitamos automatizar un taller mecánico. Lo primero que ustedes tienen que hacer, chiquillos, es definir el alcance de su proyecto. ¿Por qué es tan importante el alcance? Porque los problemas en el desarrollo de tecnología, de desarrollo de software, desarrollo de soluciones tecnológicas, viene cuando el cliente al finalizar el proyecto o entre medio del cliente entre medio del proyecto no está conforme con el resultado. La aplicación no es lo que ellos esperaban, la aplicación no funciona como ellos esperaban, la aplicación no cumple y no resuelve el problema de ellos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el dueño del el cliente no conoce el verdadero alcance de su aplicación. No sabe lo que sí van a hacer y lo que no van a hacer. Eso es el alcance. El alcance básicamente, o scope, es qué cosas ustedes van a hacer y qué cosas ustedes no van a hacer. Así de sencillo. Entonces, ¿qué forma ustedes tienen de definir el alcance? Lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a conocer la empresa, es conversar con los trabajadores, conversar con los jefes, conversar con los los superintendentes, con los subgerentes, enriquecerse de todo las reglas de negocio, ver cuáles son las problemáticas que más están eh, sufriendo los gerentes o los dueños del lugar, levantar todos esos requerimientos y definirlos tanto en una presentación. Yo les recomiendo que hagan un Word. Ya, como ahora no estamos en un proyecto real, yo estoy haciendo un Canva, que es lo que les voy a mostrar ahora. Este es el alcance de nuestro proyecto. Todo esto que ustedes están viendo acá es el alcance de mi proyecto. Como esto es un video en YouTube y es una demo, yo no estoy haciéndolo en un documento, pero yo se los recomiendo que hagan un documento. ¿Por qué? Porque esos documentos ustedes después lo van a presentar en una presentación y se los van a dejar enviados a las personas que les contrataron el servicio y eso va a ser la validación que ellos le van a decir, ok, partamos el proyecto, esto es lo que yo quiero y al finalizar el proyecto ustedes van a decir, oye, pero mira, esto es lo que nosotros presentamos al inicio del proyecto, esto fue el alcance y esto es lo que nosotros hicimos. Si tú no quedaste conforme, lamentablemente tú no lo planteaste en el alcance inicial del proyecto y durante todas las semanas que tuvimos presentaciones y la weekly y validaciones, tú nunca me dijiste nada. Entonces, estás reclamando por algo que no tiene sentido. Entonces, eso es el documento que a ustedes les va a ayudar a defender su posición y defender de lo que ustedes hicieron es realmente lo que se planteó en el proyecto. Bien, entonces, ¿qué es el alcance? Básicamente, como les comenté, es lo que ustedes van a hacer y lo que no van a hacer. Entonces, lo ideal acá es que ustedes
definan cuáles van a ser todos los módulos, todas las cosas que ustedes van a automatizar y los dejen plasmados en un documento, una presentación, etcétera. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar literalmente la misma imagen que estamos utilizando acá, pero vamos a dejar escrito cuál va a ser el alcance de cada módulo. Porque no es necesario que yo les diga, ah, ya, esta es la imagen, este es el alcance. No, ¿por qué? Porque yo no sé cuál va a ser el alcance de editar una orden de trabajo. Yo no sé cuál va a ser el alcance del control de asistencia. Yo con el nombre no puedo saber cuál es el alcance. Yo puedo más o menos imaginarme qué es lo que puede hacer. Pero como cada una persona piensa distinto a la otra, yo puedo pensar que el control de asistencia es X y el dueño del lugar del que nos está contratando puede ser que piense Y probablemente piense algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho más conocimiento del negocio, nosotros tenemos un conocimiento más sesgado y tenemos más conocimiento en tecnología, pero ellos tienen menos conocimiento en tecnología, pero tienen más conocimiento del negocio. Entonces, por eso es muy importante que ustedes definan bien el scope o el alcance. Entonces aquí yo lo que hice fue, por cada módulo, o por cada módulo fue definir qué es lo que va a hacer ese módulo. Bien. Entonces, partamos con el módulo de órdenes de trabajo, que es partamos con este. Entonces yo le puse una flechita y aquí vamos a poner, o sea, vamos a explicar lo siguiente. Este será el módulo principal del sistema, permitirá visualizar todas las órdenes de trabajo creadas en el taller mecánico desde una tabla central. ¿Cuál es la tabla? Esta que está acá. Bien. A ver, voy a borrar esto que está acá. Oh, ¿qué hice? Ya, mejor no meto mano. Bien. La visualización de la OT incluirá información clave para el seguimiento operativo y financiero de cada trabajo. Justamente lo que nosotros necesitamos. Ahora, esto es una propuesta. Probablemente cuando ustedes estén en la presentación, ellos les van a decir, oye, mira, me falta esta columna, me falta este módulo, me falta este tanto. Entonces, acá como estamos en un video y estamos en un ambiente ficticio, esto, como les comenté, es lo que yo identifiqué cuando trabajé desarrollando soluciones para talleres mecánicos. Bien, entonces, la visualización de la OT incluirá información clave y financiera de cada trabajo. Va a contener código de la OT, cliente asociado, área, estado, fecha de recepción, precio estimado, precio actual, horas hombre y horas actuales, lo que está acá. Entonces, dejen eso aquí escrito, dejen esto escrito, es importante. ¿Por qué? Porque después ustedes van a decir, mira, esto es lo que tú me aprobaste y esto es lo que está en la aplicación. ¿Me entienden? El objetivo de esta pantalla es que el usuario pueda revisar rápidamente el estado general de las órdenes y comparar valores estimados contra los valores reales. Es básicamente eso. Este es el valor estimado y así es como vamos. Como estimamos y esto es como vamos. Bien. El objetivo de esta pantalla es que el usuario pueda revisar rápidamente... No, mentira, esto ya lo leí. Desde esta vista el usuario podrá seleccionar OT y acceder al menú lateral con acciones relacionadas con esta orden de trabajo, lo que yo les dije. Cuando ellos seleccionen, ahí después la aplicación lo vamos a desarrollar, seleccionen la OT 912, vamos a poder seleccionar después, registrar flujo de inventario y todo el flujo de inventario que nosotros registremos van a quedar asociados a la OT 9012, a la OT 8845, etc. Bien. Luego, déjenme, ahí va, ya. Ese es el orden de trabajo. Aquí me faltó poner qué cosa, como por ejemplo, esta orden de trabajo va a poder ser buscada por código o por nombre de OT, ¿ya? Y también vamos a tener filtros asociados, pero por ahora no necesitamos filtrar mucho, vamos a solamente buscar por tanto. Eso me faltó poner en el scope, ¿bien? Todo eso es importante que ustedes lo anoten, porque les vuelvo a comentar, ustedes, el ustedes del presente se los va a agradecer el ustedes del futuro, porque va a decir, oye, menos mal que puse eso en el documento, porque eso me salvó y me ayudó para poder defender mi posición y poder sacar adelante este proyecto, porque al final uno piensa de que ya este proyecto va a
es súper fácil, vamos a vender un proyecto a X cantidad de millones, pero al finalizar siempre hay problema de que esto sí, que esto no. Entonces, como les comento, es importante que ustedes definan bien el alcance. Luego, vamos a tener estas dos flechas, hace referencia a lo mismo: crear y editar órdenes de trabajo. El sistema va a permitir crear órdenes de trabajo y editar órdenes existentes, claramente. Al crear una OT, el usuario deberá registrar la información base del trabajo, como el cliente, el área, la descripción del trabajo en general, el estado inicial, la fecha de recepción, el precio estimado y las horas hombres proyectadas. También se podrá editar una OT, ya creada desde el menú lateral derecho. Esta opción permitirá modificar los datos principales de la orden de trabajo, actualizar información relevante o corregir datos ingresados previamente. Este módulo será clave porque la OT será la entidad central de nuestro sistema. A partir de ella se va a relacionar todos los costos, las horas y los movimientos de inventario y los movimientos operativos realizados durante el trabajo. Bien. Luego vamos a tener un control de asistencia. Y este módulo es interesante. Dice, el módulo de asistencia permitirá a los trabajadores registrar los turnos asociados a una orden de trabajo específica. Entonces, nosotros vamos a poder registrar qué persona trabajó en qué orden de trabajo y en qué turno. Con esta información, estoy leyendo lo que está acá. Creo que había un lapicito acá. Ya, listo, no importa. Con esta información, el sistema calculará automáticamente la cantidad de horas trabajadas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo pensado? Es que cuando yo entro a trabajar, voy a seleccionar la OT que voy a trabajar. Yo hoy día, como mecánico, como supervisor, voy a trabajar en la OT 8845. Entonces voy a iniciar mi turno. Va a pasar el día, probablemente trabajen con turnos de 8 horas. Va a finalizar el día y yo voy a poner cerrar el turno, y eso lo que va a hacer es calcular cuántas horas trabajé y lo va a sumar acá. Entonces voy a tener un control de las horas actuales y al mismo tiempo voy a saber cuántas horas está trabajando cada persona por cada turno. Entonces imagínense eso a nivel de dashboard. Ya voy a poder tener mucha más información. ¿Por qué Juanito Pérez está trabajando tan poco en esta OT? Si yo lo asigné a esta OT. ¿Por qué Juanito Pérez está trabajando tanto en esta OT? ¿Y por qué Juanito Pérez está trabajando en muchas OT poco tiempo? Muchas preguntas no necesariamente van a ser preguntas malas, sino que van a ser preguntas que me van a poder hacerme preguntas y tomar decisiones y mejorar básicamente el proceso. ¿Por qué Juanito Pérez está trabajando en 5 proyectos a la vez y al final no se están terminando ninguno? Mejor enfócate en uno y empiezo y tengo trabajadores que no están haciendo nada. Mejor enfócate en uno y empiezo a mandar trabajadores a las OTs que sí corresponden. ¿Bien? Entonces, si nosotros no tenemos este detalle, va a ser difícil tomar esas decisiones. Luego esas horas se multiplicarán por el costo hora del trabajador para calcular el costo total del turno. Entonces al mismo tiempo nosotros vamos a poder sumar las cantidades de horas trabajadas y al mismo tiempo esas horas van a tener un costo. Yo voy a tener una columna dentro de la tabla de trabajadores que va a tener un costo estimado de hora hombre y por ende yo voy a multiplicar 8. La hora hombre del mecánico es 25.000 pesos. 8 por 25 serían como 180, algo así, no sé. Eso se va a sumar a la OT. Porque acuérdense que el objetivo principal es llevar un control de los costos de la OT para no pasarme. ¿Bien? Ahora, les comento, esto es lo que yo pensé. Imagínense que la organización dice, mira, no, solamente necesitamos llevar el control de los flujos de inventario y la existencia no tiene un costo, así que chao. Listo, no lo hacen, pero ahora nosotros lo vamos a hacer. El objetivo de este módulo es controlar cuánto tiempo real se está invirtiendo en cada OT y cuánto impacto económico tienen esas horas en el costo actual del trabajo. Bien. Flujo de inventario. Este es el típico módulo que va a permitir registrar los movimientos de inventarios a la OT. Cuando se utiliza un producto, un repuesto, un insumo o un material del taller,
para una orden de trabajo, el usuario podrá y deberá registrar, aquí no es podrá, va a ser deberá registrar este movimiento a la OT seleccionada. Por ejemplo, uso de repuestos, consumo de materiales, salida de productos desde el inventario. Cada movimiento del inventario tendrá una cantidad, un producto asociado y un costo. Este costo se va a sumar a la OT. Lo mismo, si yo saco dos repuestos que cuestan 500 lucas, esas 500 lucas van a sumarse al costo actual. Bien. Control de asistencia. No, esto está malo. Esto es control. Esto es movimientos. Bien. Movimientos OT. El módulo de movimientos OT funcionará como una bitácora o historial de actividades realizadas dentro del orden de trabajo. A diferencia del flujo de inventario, el control de asistencia de este módulo estará enfocado en registrar qué hizo la OT, quién lo hizo y cuándo lo hizo. Por ejemplo, si yo voy a hacerle un cambio de manguera, yo voy a registrar ese movimiento asociado a un trabajador a la OT. Entonces yo voy a saber a qué hora, qué día, qué trabajador hizo qué acción en la OT. Imagínense todo lo que estamos todo si nosotros desarrollamos esto bien, lo implementamos bien y los trabajadores los capacitamos bien y los trabajadores lo hacen, imagínense cuánta información vamos a estar guardando, que va a ser información muy 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 enriquecedora para los que toman decisiones. Bien. Cambios de manguera, cambios de válvula, revisiones de motor, ajuste de componentes, diagnósticos técnicos, pruebas de funcionamiento o observaciones del trabajador. Esto creo que observaciones creo que no va. ¿Ya? Solamente acciones que yo hice. Oye, yo le cambié la válvula, yo le cambié el lubricante, qué sé yo. Yo no soy experto en esto, pero ustedes me entienden. Movimientos que se hicieron a la OT. Cada movimiento estará asociado a un OT y un trabajador. Además tendrá una fecha, un tipo de movimiento, una descripción abierta para que el usuario pueda explicar qué hizo. El objetivo de este módulo es entregar trazabilidad operativa. Así cualquier persona podría revisar el historial del OT y entender qué acciones fueron realizadas durante el proceso. ¿Se entiende? Vamos a poder eliminar una OT, pero aquí básicamente vamos a poder eliminarla, pero aquí lo importante es esto. La opción no va a eliminar el registro en la base de datos, sino que le va a cambiar el estado a, por ejemplo, eliminado o inactivo, y nosotros vamos a dejar de mostrar esa OT porque está eliminada, pero no la vamos a eliminar. Bien. Luego, eso es con respecto al menú de la derecha. Y aquí tampoco lo puse, pero aquí nosotros vamos a ver cuál es la OT que estamos seleccionando. Si nosotros estamos seleccionando la 912, acá va a aparecer 912. Si apretamos la 8845, aquí va a aparecer 8845, más que nada para saber cuál es la OT que estamos seleccionando. Uso de vehículo. Es un poco lo que les expliqué, pero básicamente este módulo será un módulo independiente de la orden de trabajo. Aquí básicamente dice la organización cuenta con camionetas que pueden ser utilizadas por los trabajadores para distintas actividades operativas. Por eso el sistema permitirá llevar un control del uso y disponibilidad de los vehículos. Desde este módulo los usuarios podrán utilizar los vehículos disponibles y solicitar el uso de alguno de ellos. Bien. Algunos vehículos podrán requerir aprobación del supervisor antes de ser utilizados. Algunos sí, algunos no, ¿ya? Eso también es una idea que se me ocurrió a mí. Pueden ser que todos necesiten aprobación o pueden ser que no necesiten aprobación, ¿ya? Solamente, como les comenté, esto es tema de inventar, de imaginar y hacer. Todo con el objetivo de aprender. Bien, algunos de estos vehículos podrán requerir aprobación de un superior antes de ser utilizados, mientras que otros podrán quedar disponibles directamente según la regla definida por la organización. La visualización de este módulo puede funcionar como un tablero dividido por estados: vehículos disponibles, solicitudes pendientes, solicitudes aprobadas, solicitudes rechazadas. También, como les comenté, esta información va a ser muy interesante para yo poder tener trazabilidad de por qué Juanito Pérez está usando tanto la camioneta si él debería estar en el taller. Ya, suena muy incriminatorio esas preguntas, pero realmente es lo que realmente se necesita para una organización para que funcione bien. ¿Ya? Bien. Productos. Acá es el maestro.
Dice, el módulo de productos será uno de los maestros del sistema. Este módulo podrán registrar, administrar los productos, insumos, materiales disponibles en el inventario del taller mecánico. Cada producto podrá tener información como código, nombre, descripción, precio unitario, stock mínimo, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Este módulo permitirá mantener actualizada la información de inventario para que luego los productos puedan ser utilizados dentro del flujo de inventario. O sea, si yo creo un producto acá, ese producto va a quedar disponible para poder utilizarse en el sistema. No tiene sentido que no quede disponible. Clientes y trabajadores lo mismo. Vamos a tener un maestro de clientes, un maestro de trabajadores, donde vamos a poder crear trabajadores, vamos a poder eliminar, vamos a poder editar, y lo mismo con clientes. Con respecto a los roles de seguridad o los roles que van a haber en el sistema, yo definí dos nomás: usuario y administrador. Probablemente capaz que le pidan tres roles, por ejemplo, usuario normal, que van a ser quizás los mecánicos y las personas que están trabajando en la operación, me refiero a la operación práctica, quizá hay un supervisor y quizá hay un administrador. Pero aquí, disculpen, lo vamos a hacer facilito y vamos a tener dos roles. O sea, un usuario que va a poder hacer los movimientos de la OT, pero probablemente el usuario no va a poder acceder a los maestros, no va a poder crear clientes, no va a poder crear trabajadores, solamente va a poder ver el menú, pero no va a poder acceder. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes entiendan el objetivo y cómo es la lógica de desarrollar roles de seguridad. Ya después ustedes van a tener que hacer lo mismo para si tienen 5 roles, van a tener que hacer lo mismo, pero para distintos roles de seguridad. Simplemente. Bien. Y eso es con respecto al alcance. Miren, así se ve un poco el alcance. Pero como les comento, hay que dedicarle tiempo al alcance. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a ustedes como desarrolladores y también les va a ayudar a la empresa para que entender, para vender el proyecto también. Y también les va a ayudar al finalizar el proyecto para poder defender que ustedes de verdad desarrollaron lo que prometieron. Y también, en el caso de que no lo hagan, la organización puede decir, oye, miren, esto es lo que ustedes me prometieron o me definieron en el scope o el alcance y ustedes no hicieron esto. Nunca me hicieron un control de asistencia. Bueno, allí ustedes van a tener que hacerlo o estarían faltando a la verdad y ahí esas cosas no funcionan en tecnología. Tienen que cumplir lo que ustedes digan porque lo más importante es que ustedes no pierdan la confianza del cliente. Si el cliente confía en ustedes y ustedes le dijeron que en 3 meses más iba a estar el proyecto andando y el proyecto está en 3 meses y cumple con los objetivos, el cliente probablemente le siga comprando. Ahora, esto no significa que hayan desviaciones y pueden haber problemas y pueden haber cosas que se van a ajustar, sí, pero no puede ser como por ejemplo que no esté en ninguna parte el módulo de control de asistencia. No puede ser, ¿ya? Bien, no me enredo más. Ese es el segundo paso, el alcance. Luego, teniendo el alcance, sabiendo qué módulos hay, cuáles son los roles de seguridad que vamos a tener, cuáles van a ser las funcionalidades generales de nuestro sistema, el tercer paso es pensar ustedes como desarrolladores en la base de datos. ¿Cuál va a ser la base de datos que ustedes van a tener que desarrollar para que el sistema funcione? Bien, no solamente para que guarde los datos, sino que tienen que funcionar y tienen que conversar entre ellos. Como les comenté yo, y como lo comenté en el alcance, la orden de trabajo va a ser nuestro corazón principal. O sea, el código de la OT probablemente vaya a estar en varias partes de nuestro sistema, tiene que manejarse, tiene que moverse en varias partes. ¿Para qué? Para que nuestra base de datos tenga sentido, para que después nos conectemos a cualquier sistema como Power BI o Tableau o cualquier sistema de visualización de datos y que la visualización de datos tenga sentido, que las relaciones estén bien hechas, que los PKs pasen a FK de la tabla intermedia y etcétera. ¿Bien?
Entonces, aquí lo que necesitamos, como les comenté, en el tercer paso, que es definir la base de datos, es tener el alcance listo, que el alcance esté aprobado. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a hacer la base de datos y el alcance aún no está aprobado, el cliente les va a hacer cambios en su alcance, en los módulos, y su base de datos va a cambiar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pónganle harto énfasis en el alcance, sean bien detallados, sean bien ordenados, sean bien prolijos a la hora de hacer el alcance, preséntenlo, ganaron el proyecto, el cliente está conforme con el alcance, perfecto, vamos con la base de datos. Acá necesitamos tener un mínimo de conocimiento de base de datos, pero la verdad es que no tiene que ser, no tenemos que ser expertos en SQL, no tenemos que ser expertos en base de datos complejas, solamente tenemos que entender cómo va a conversar la base de datos. Bien, entonces también tenemos que entender las relaciones que se hacen, muchos es a muchos, uno es a muchos, muchos es a uno, y yo se los voy a tratar de explicar de forma general, pero importante también tener un poco de conocimiento de base de datos para poder que nuestra base de datos tenga sentido. Bien, esta base de datos contiene las tablas más importantes. Probablemente nosotros tengamos otras tablas que van a ser tablas pivotes nomás, que no van a ser de mayor, que no van a involucrar mucho complejidad, pero estas 3 5 6 7 8 9 4 9 tablas van a ser nuestras tablas importantes que tienen que estar sí o sí y sus relaciones respectivas. Bien, entonces vamos a tener una tabla de clientes, claramente. Esta tabla de clientes que está acá, déjenme ver, acá está el láser, pues. Esto es lo que necesitaba, no esto que está acá. Ya. Vamos a tener una tabla de clientes, que es la que está acá, que va a contener el root del cliente, que ese va a ser nuestro PK. ¿Qué es el PK? Es la primary key. Esa primary key es lo que va a representar el valor único que va a representar un registro en la tabla de clientes. Me explico. O sí, me explico de forma más sencilla saliendo de base de datos. Como cuando nosotros pertenecemos o nacemos en un país, nosotros tenemos nuestro DNI, nuestro root, o qué sé yo. En Chile es el root. El rol único tributario, si no me equivoco. Sí. Ese es único mío y no lo puede tener nadie más. Por ende, eso cumple las condiciones para que el root sea un PK, una primary key. Por ejemplo, un nombre, ¿puede ser una primary key? No, porque yo me puedo llamar igual que mi vecino. Puedo llamarme Fernando, mi vecino se puede llamar, o quizás no, porque la probabilidad es muy baja, pero alguien en el mundo, o alguien en Chile, puede llamarse Fernando Enrique Huerta Díaz. Entonces yo no puedo confiar y no puedo dejar en que mi primary key sea el nombre, pero en mi root sí. Por ejemplo, en los vehículos, que es lo que tenemos acá. ¿Cuál sería una primary key confiable? La patente. ¿Por qué? Porque la patente no puede ser igual a otra persona, a otro vehículo. ¿Qué otra cosa es única? El código único del vehículo. Que lo que hacen los ladrones es que cuando roban un vehículo borran ese código único, porque ese código único es una primary key, y yo teniendo ese código único puedo saber todo el historial de ese vehículo porque es único. Bien, entonces vamos a tener el nombre o razón social, contacto, correo, teléfono, dirección, estado. Bien, si ustedes se fijan, en la mayoría de las tablas vamos a tener estado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear clientes, pero quizás en un futuro el cliente ya no esté trabajando con nosotros y tendremos que sacarlo del sistema. Y también aquí en este proyecto yo les voy a mostrar cómo en vez de eliminar registros vamos a ocultarlos con el estado. Bien, vamos a tener órdenes de trabajo, que es nuestra tabla corazón de nuestro sistema. Bien, esta orden de trabajo va a tener el código de la OT, el nombre de la OT, el root del cliente, y ahí les voy a explicar por qué está esto,
vamos a tener el área, el estado de la OT, fecha de recepción, precio estimado, costo actual, ¿sí? Hora hombre proyectada, hora hombre actual, método de pago, encargado, observación y datos adjuntos. Básicamente son los parámetros que necesito para que mi OT tenga la información necesaria. Ahora, si ustedes se fijan, acá le voy a hacer un zoom. ¿Por qué aparece un FK y dice root de cliente? Bien, esto es lo que ustedes tienen que saber de base de datos. Cuando nosotros tenemos una relación de 1 es a muchos, lo que pasa es que el PK del 1 pasa a FK al muchos. Bien, y si ustedes lo ven acá, nosotros tenemos una relación de 1 es a n. Eso significa 1 es a muchos. ¿Qué significa eso en la práctica? Un cliente, 1, que está en la parte izquierda haciendo referencia a la tabla que está acá, un cliente puede estar relacionado o puede estar presente en muchas órdenes de trabajo. Tiene sentido, porque yo como, qué sé yo, Codelco, puedo ir al taller mecánico como cliente que soy Codelco y puedo hacer muchas órdenes de trabajo. Puedo ir a pedirte que me haga una mantención en el motor del CAEX. Quiero que me arregle los neumáticos de un furgón. Quiero que le arregle las luces a una camioneta y quiero que le pongas un pickup, qué sé yo, cualquier cosa, a otra camioneta. Entonces yo como cliente puedo estar asociado a muchas órdenes de trabajo. Y es por eso que se cumple esta relación de que cuando nosotros tenemos relación de 1 es a muchos, el PK del 1 pasa a FK hacia el muchos. ¿Y qué es un FK? La llave foránea, foreign key. Básicamente va a representar el root del cliente en la OT. Eso es un poco lo que ustedes tienen que entender. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Este es el resultado de la base de datos. Pero ¿cuál es el primer paso? Ustedes tienen que, en una hoja de papel grande, blanca, sin líneas, sin nada, una hoja de papel de esas de que uno imprime y un lápiz grafito. Eso es lo que ustedes necesiten. Y el alcance, claramente, del proyecto. Una hoja de papel y un lápiz grafito. Y lo que ustedes tienen que empezar a hacer es a pensar y a dibujar todas las tablas con sus parámetros que ustedes creen que van a usar en su sistema. Eso es el primer paso para hacer esta base de datos. ¿Por qué les digo lápiz grafito? Porque se van a equivocar probablemente y van a tener que borrar. Si lo hacen con lapicera, van a tener que usar corrector y esa cosa no sirve. O sea, sirve, pero van a tener que borrar y esperar y borrar de nuevo. Entonces, lápiz grafito y una goma. Y ahí es donde ustedes tienen que estar concentrados, sin ruido, sin música, de pensar cuáles son las tablas que van a estar en mi sistema. Y también los campos. ¿Qué es los campos o los parámetros? Esto. El root, el nombre, el contacto, el correo, el teléfono, dirección, estado, todo lo que ustedes creen que van a hacer, van a necesitar en su sistema. Luego de tener las tablas, ustedes tienen que empezar a pensar las relaciones de sus tablas. ¿Mi tabla clientes se relaciona con mi tabla órdenes de trabajo? Sí. ¿Mi tabla clientes se relaciona con mi tabla productos? Difícil, porque el cliente está asociado a la OT, no está asociado al producto. Quizás proveedor sí se asocia a productos. Bien, en este caso yo eliminé proveedores, pero ahí les voy a explicar por qué. Bien, entonces empezar a pensar todas esas relaciones que ustedes van a tener. Cuando ustedes tienen una relación de unos a muchos, se hace el PK pasa a FK. Bien, y esa es la relación de clientes a órdenes de trabajo. Luego, tenemos una tabla que es trabajadores. Acá tenemos el root del trabajador, nombre completo, cargo, especialidad, costo por hora, teléfono y estado. Este es el costo por hora que yo les dije que básicamente era el que vamos a utilizar para calcular los costos por el tiempo trabajado por OT. Bien. Y luego acá ustedes pueden ver algo raro.
que si saben de base de datos ustedes ya van a entenderlo. Pero si no saben, ya les voy a explicar qué es lo que pasa con esto. Si ustedes se fijan, hay una tabla que está como interlineada, ¿ya? Y se llama control de asistencia. Entonces, esta es la segunda cosa que ustedes tienen que saber como a nivel técnico de base de datos. Cuando ustedes estén pensando en su papel, que yo les dije, en su papel con lápiz y goma, ustedes van a decir, ok, un trabajador. Esperen, algo que me faltó explicar acá es que un cliente puede estar asociado a muchas órdenes de trabajo, ¿verdad? Pero una orden de trabajo tiene que estar asociada a un cliente nomás. Entonces, un cliente, uno, está asociado a muchas órdenes de trabajo. Uno es a n. Luego, una orden de trabajo está asociado a una cliente. Uno es a uno. Pero si ustedes piensan esta otra relación, trabajadores a órdenes de trabajo. Un trabajador puede trabajar en muchas órdenes de trabajo. Porque yo como Fernando, que soy mecánico, puedo trabajar arreglando el CAEX, puedo arreglar la camioneta, puedo arreglar el furgón. Eso va a depender de lo que mi jefe me mande a hacer. Un trabajador puede trabajar trabajar en muchas órdenes de trabajo. Y una orden de trabajo puede un trabajador puede trabajar en muchas órdenes de trabajo. Sí. Y una orden de trabajo puede ser trabajada por muchos trabajadores. ¿Por qué? Porque voy de nuevo. El camión CAEX puede que lo trabaje Juanito Pérez, Fernando Huerta, José Tomás y Aníbal. No necesariamente una orden de trabajo va a estar asociado a un trabajador, sino que una orden de trabajo puede ser manipulada o puede ser, sí, puede trabajarse o puede ser que un trabajador trabaje en muchas órdenes de trabajo, pero una orden de trabajo puede tener muchos trabajadores trabajando al mismo tiempo también. Entonces ahí tenemos una relación de muchos, es a muchos. Y cuando nosotros tenemos una relación de muchos es a muchos, voy de nuevo, una orden de trabajo puede ser trabajada o puede ser trabajada por muchos trabajadores, por decirlo de alguna forma, y un trabajador puede estar trabajando en muchas órdenes de trabajo. Ahí tenemos una relación de muchos es a muchos. Cuando tenemos esa relación de muchos es a muchos, nace una tabla intermedia, que es esta tabla intermedia que tenemos acá. Control de asistencia. Y la teoría es que los PKs de los muchos pasan a FKs de la tabla intermedia. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una tabla padre, tabla intermedia. El PK pasa como FK, root de trabajador. El PK pasa como FK, código T. Bien. Y también esta va a contener un primary key. Todas las tablas tienen una primary key. Y luego vamos a tener los parámetros que van a ser los que van a contener la tabla intermedia. Esta tabla intermedia básicamente va a ser la que va a contener todas las asistencias por OT. Entonces aquí les vuelvo a mostrar al ejemplo con más detalle. Yo como persona puedo estar asignado o puedo tener control de asistencia para muchas OT. Porque durante el paso del tiempo yo voy a trabajar en la OT1, OT2, OT3. Pero la OT de 912 no solamente me va a tener a mí como trabajador, puedo tener a muchos trabajadores. Entonces esa relación es la de muchos a muchos. Entonces esa tabla intermedia, que es lo que yo le comento, de esta que nace desde el control de asistencia,
va a ser la que va a contener todas esas asistencias por OT por trabajador. Bien. Luego tenemos vehículos y uso de vehículo. Un vehículo que va a tener como PK la patente, como les comenté, puede ser una PK, ¿sí? Va a ser un tipo de vehículo, marca, estado, kilometraje, estado, aquí, estado actual y estado, aquí creo que puede ser que solamente tengamos uno, pero bueno, no se preocupen por eso. Un vehículo puede usarse muchas veces, pero el uso del vehículo solamente va a estar asociado a un vehículo. Yo no puedo estar usando dos vehículos al mismo tiempo, o muchos vehículos. Si estuviésemos en esa situación de que yo puedo estar usando muchos vehículos que no tiene sentido, ahí nacería una tabla intermedia. Y se cumple la teoría. El PK del muchos, o sea del 1, pasa como FK al muchos. ¿Bien? Y luego tenemos esta relación que tenemos acá. Voy a hacer un poquito acá. Tenemos lo siguiente. Esta tabla es la típica que nace desde un sistema de inventario. Un producto al revés. Una orden de trabajo se pueden usar muchos productos, ¿verdad? Porque la orden de trabajo del CAEX yo puedo sacar bombillas, puedo sacar mangueras, puedo sacar lijas, puedo sacar taladros, puedo sacar aceites. Pero un producto puede estar en muchas órdenes de trabajo también. Ese mismo taladro puede estar en muchas órdenes de trabajo. Esa misma manguera puede estar en muchas órdenes de trabajo. Es ahí donde tengo una relación de muchos es a muchos. Muchos es a muchos. ¿Y qué es lo que nace? Esta tabla intermedia que está acá, que es el flujo de inventario. Es lo mismo cuando ustedes van a comprar al negocio y dicen, hola, me da una mayonesa, una bebida Fanta y me da una caja de huevos. 3 productos. O sea, yo como persona puedo comprar muchos productos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ese producto, la caja de huevos, la bebida, o no sé qué más dije, puede estar presente en muchas boletas. O sea, ese producto puede ser vendido a muchas personas. ¿Por qué? Porque el día de mañana o en una hora más, mi vecino fue a comprar la misma caja de huevos, la misma bebida y compró 3 cosas más. Esa es la relación de muchos a muchos. Y finalmente tenemos una última relación de muchos a muchos, que es un trabajador puede hacer muchos movimientos dentro de la OT, que es este módulo que está acá. Un trabajador puede hacer muchos movimientos dentro de la OT. Yo puedo a la OT 815 puedo hacerle el cambio de rueda y la mantención al motor, limpio de vidrio y le arreglé el cinturón de seguridad. Yo como persona hice muchos movimientos a la orden de trabajo. Pero una orden de trabajo puede tener muchos trabajadores trabajando y muchos trabajadores haciéndole muchos movimientos. Yo le hice esos 4 movimientos a la orden de trabajo, pero mi compañero le hizo 2 movimientos. Le cambió el capó y le cambió el, las luces del frente. Entonces, un trabajador puede hacer muchos movimientos a la orden de trabajo y una orden de trabajo puede tener muchos movimientos asociados a un trabajador. Por ende, nace esta tabla intermedia de movimientos OT. Y la misma teoría, el PK del muchos, código T, pasa como FK a la tabla intermedia. El PK del muchos pasa como FK a la tabla intermedia. Y de esa forma yo ya tengo mi paso importantísimo que es el tema de la base de datos. Yo ya definí mi base de datos, yo ya le hice mis tablas importantes, mis relaciones importantes y ya definí hasta los parámetros o las columnas que van a tener cada tabla.
Y con esto, ¿cuál es mi siguiente paso? Definir cuál va a... Oh, aquí me faltó algo. Déjenme hacer algo. Me faltó definir acá cuál va a ser esto. Oh, los tipos de datos. Bien, así que denme un segundo. Voy a... Yo tengo la imagen preparada que, como les comenté, el siguiente paso va a ser definir cuáles van a ser los tipos de datos por columna. Porque eso es importante, ya les voy a explicar. Esta. Bien, miren lo que tenemos acá. Tenemos exactamente la misma base de datos. Voy a cerrar esto. Pero tenemos el tipo de dato de las columnas. Esto es el paso siguiente al que ustedes tienen que hacer luego de definir su base de datos. ¿Por qué esto es importante? Porque después de este paso nosotros ya vamos a poder crear nuestra base de datos, y para crear nuestra base de datos nosotros tenemos que tener todas las columnas, todas las relaciones y todos los tipos de datos. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría de los tipos de datos, déjenme ir acá y acá, son de tipo texto, múltiples líneas de texto, número o fechas. Esos son todos los tipos de datos que yo utilizo. Sinceramente, son todos los tipos de datos que yo utilizo. Número, texto, múltiples líneas de texto para textos grandes como las descripciones, descripciones principalmente. Texto para los textos, números para, por ejemplo, las cantidades, las horas hombres proyectadas actuales, las cosas que tienen costos, como por ejemplo en productos, debe haber un precio unitario que es número, el stock que es número, y las fechas para las fechas. Fecha de vencimiento, acá tenemos fecha de vencimiento, que es fecha. ¿Qué otra fecha tenemos? Fecha de solicitud, fecha de uso, etcétera. ¿Y por qué les planteo esto? Porque si nosotros nos vamos a SharePoint, y yo voy a abrir una lista que no es la que vamos a utilizar, nosotros en SharePoint tenemos muchas tipos de columnas. Como por ejemplo, tenemos choice, que son como las opciones. Tenemos fecha y hora, que es la que vamos a usar. Múltiples líneas de texto. Personas. Quick steps. Yes, no. Hyperlinks. Currency. Location. Image. Lookup. Manage metadata. Average rating. Todas esas columnas que no son ni texto, ni fecha, ni hora, ni múltiple línea de texto, ni number, yo no las uso. Así de simple. Yo no las uso. ¿Por qué? Les doy la respuesta. Porque eso va a hacer que mi aplicación sea más compleja de comunicarse con mi base de datos. La única que puede ser que utilicen y que le puede ser que ya es la yes no, que es true o false. Pero eso también lo pueden trabajar con columnas de texto. Pueden usar como sí, no y así. Bien. Eso es más que nada como yo lo trabajo, porque a mí en este tiempo que yo he trabajado con SharePoint me ha sido mucho más fácil trabajar la Power Apps con columnas numéricas, fechas, múltiples líneas de texto, y que múltiples líneas de texto es texto también. Y fecha, es mucho más fácil trabajar la Power Apps así que complicarse con lookups, complicarse con currency, complicarse con users, etcétera. Entonces,
esa es mi recomendación. Si ustedes quieren utilizar las otras columnas de SharePoint, ya la verdad es que ustedes deciden, no hay ningún problema tampoco, no pasa nada. Solamente que la Power Apps van a tener que hacer algunos pequeños cambios. Bien, eso es el cuarto paso. Y finalmente, yo tengo preparado acá, que esto también lo debería haber dicho antes, yo creo, pero no es necesario. Son las automatizaciones que vamos a hacer en el sistema. Porque acuérdense que en Power Platform tenemos Power Apps, Power Automate, SharePoint, que SharePoint no es de Power Platform, pero lo vamos a usar mucho, Power BI y Copilot Studio y Power Pages. Bien, pero Power Automate lo tenemos que usar porque es una herramienta muy potente y muy interesante. Y vamos a hacer 5 automatizaciones en este curso. Vamos a hacer una automatización para la aprobación de usos de vehículos. Cuando un trabajador solicita un vehículo, se envía una aprobación al responsable. Según la respuesta, el sistema cambia el estado de la solicitud. Como les comenté, van a haber algunos vehículos que necesitan aprobación y otros que no. Entonces, eso lo vamos a hacer mediante Power Automate. Perfecto. Luego vamos a hacer una alerta, que esto también está súper interesante. Vamos a hacer una alerta por órdenes de trabajo que están cercanas al límite del costo, el costo estimado. Cuando el costo actual de la OT alcanza cierto porcentaje del precio estimado, pongámoslo que es 75%. Cuando la OT alcanza el 75% del precio estimado, vamos a enviar un correo al supervisor y le vamos a decir, oye, ojo, que ya están en el 75%. Lo mismo con las horas hombre. Cuando las horas reales se acercan a las horas proyectadas, se va a enviar una alerta. Oye, tú me planteaste que son 8.000 horas hombre y va a ir a las 7.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Y ahí la persona, el superintendente o el supervisor va a decir, mira, no hay problema. Bueno, eso lo va a hacer internamente, claramente, porque le va a llegar un correo. Pero va a recibir el correo y se va a quedar tranquilo porque va a decir, no, mira, quedan 2 semanas de proyecto, estamos bien, estamos terminando, ningún drama. Pero si quedan 3 meses de proyecto, el proyecto está a la mitad y no se ven muchas buenas noticias, bueno, ahí el supervisor va a tener que empezar a tomar decisiones, va a tener que hacer preguntas y va a tener que cortar el queque simplemente. Bien. Flujo diario de productos que están cerca de vencer. Como nosotros vamos a manejar una bodega, vamos a tener productos que se vencen, entonces vamos a enviar un correo hacia los supervisores, hacia las personas que estén como encargados, que le vamos a decir, oye, este producto está por vencerse, ojo ahí. Y este 5 yo lo voy a dejar acá como pregunta, si lo vamos a hacer mediante, voy a poner acá, definir si esto se hace desde Power Apps o Automate. Ya, esto lo vamos a dejar como en duda, pero cada vez que se cierra un turno del trabajador, que es el menú que estábamos trabajando acá del control de asistencia, vamos a la cantidad de horas que se aumentan en nuestra OT se va a hacer mediante Power Automate o desde Power Apps. Si es que lo hacemos desde Power Apps, no necesitamos este flujo. Si es que lo hacemos desde Power Automate, claramente necesitamos este flujo. Bien. Eso es un poco el primer capítulo. Nada de código, como ustedes pueden ver, solo planificación, solo pensar en la solución y definir el alcance, la base de datos, las tablas y los flujos. Y con respecto al Power BI, ese Power BI va, si es que lo hacemos, tampoco estoy 100% si lo vamos a hacer, pero si lo hacemos, este Power BI va a contener dashboard y KPI importantes de la operación. ¿Bien? Si ustedes están en un proyecto real, sí es importante, y en el proyecto está el Power BI como entregable y se lo están pagando, tienen que tener lo mismo que nosotros hicimos, el alcance del Power BI. Esta hoja va a contener estos dashboards, esta otra hoja va a contener estos KPI, esta hoja va a contener estos dashboards. Sí, no, qué cosa les falta y estamos ok. Bien. Pero nada, eso les dejo un poco esta visualización un poco así grande para que la tengamos presente.
Y nada, el próximo video ya vamos a partir con la creación de la base de datos y la creación de la app y vamos a empezar de a poquito a interactuar con estas aplicaciones y vamos a empezar a desarrollar nuestro sistema. Así que muchas gracias, cualquier consulta, duda lo dejo en el comentario, les agradezco que se suscriban y que dejen su like. Nos vemos en el próximo video.